El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Creo que una vez más, como cada domingo, las lecturas son una especie de sinfonía en la que cada pasaje del Evangelio es como un cierto instrumento que le da un énfasis a un mensaje concreto. Y el mensaje de hoy creo que se pudiera sintetizar como la oración del corazón. La oración del corazón. Y pudiéramos hacer un breve recorrido por estas lecturas para hacernos cargo de esos matices que nos ofrecen los pasajes de la Biblia. En primer lugar, hemos escuchado en la primera lectura un texto del libro del Eclesiástico, también llamado libro del Ben Sirá. Es un texto escrito hacia el siglo III antes de Cristo. Esto es importante porque es el tiempo en el que el mundo helenista, Alejandro Magno, ha conquistado esta zona del mundo y, digamos, presiona al mundo hebreo para que de alguna manera asuma su cultura. Es algo semejante a lo que también vivimos hoy. Pareciera que el cristianismo está sometido a muchas presiones, o no pareciera, de hecho lo está. Y en ese contexto, este hombre escribe un libro, como un poema, que quiere ayudar a los hebreos a que recuerden su identidad. Y por eso, digamos, ofrece una serie de máximas a manera de poema que les ayuden a recordar cuál es la identidad hebrea, que no es la de la filosofía griega simplemente. Y por eso, en concreto, quiere, en este pasaje concreto, decir que Dios es un Dios que no mira la apariencia, que no se fija en lo exterior, en lo superficial, en lo externo, sino que mira el corazón. Y esta máxima, esta verdad, es muy importante porque es la que en el Evangelio Jesús subraya. Dios mira el corazón, no mira la oración del fariseo, que está prendado de sí mismo, sino la oración del publicano, que a pesar de ser un pecador, tiene una actitud distinta. Y es bueno entender esto que dice Jesús en el Evangelio, porque el fariseo lo podemos ver de manera habitual como un hipócrita, más o menos, ¿no? Es verdad que algunos vivían esta levadura, esta actitud superficial de cumplir, pero de no tener un corazón de cara a Dios. Pero en general el fariseo es una persona que observa la ley. De hecho, Pablo, que veremos la segunda lectura, se precia de ser un fariseo. En cambio, el publicano es aquel que recoge los impuestos para el opresor romano y es visto siempre como despreciable, porque además en esta recolección de impuestos aprovecha para prestar con intereses de usura, para aprovecharse de las viudas, de los débiles. Y pareciera simplemente entonces que el publicano, el gran pecador, es visto con buenos ojos simplemente de una manera, digamos, superficial. Pero aquí hay algo importante, y es que en la oración del fariseo y del publicano hay como 3 características que los distinguen claramente, ¿no? El fariseo, dice, oraba de pie.
Esta actitud erguida es la actitud de quien se siente seguro, de quien va a mostrar una hoja de vida, un currículum impecable. En cambio, dice, el publicano se quedó atrás, no se atrevía siquiera a aproximarse consciente de sus culpas. Después dice que el fariseo hablaba para sus adentros. Es muy interesante esto. En cambio, el publicano se dirigía a Dios. El fariseo hace una especie de monólogo en el cual no tiene un encuentro con otra persona, sino que simplemente se contempla a sí mismo y se compara con el otro, despreciándolo. En cambio, el publicano, sabiéndose peor que los demás, no tiene otro a quien recurrir que a Dios. Esta tentación la podemos tener nosotros, ¿no? De mirar al otro con desprecio y de solo mirarnos a nosotros mismos. Y finalmente, el fariseo hace una larga lista de sus méritos, ¿no? Ayuno 2 veces por semana, cuando estaba obligado solamente a ayunar 4 veces al año. Él lo hace 2 veces por semana. Paga el diezmo de todo, hasta de las cosas más pequeñas. Estaba en la ley dicho de pagar el diezmo, pero este hombre no solamente lo hace de los animales o de grandes cosas, sino hasta de la pequeña plantita que puede cultivar en la ventana de su casa. Es decir, es un hombre que cumple y largamente enumera estos méritos. Y en cambio, el publicano no tiene mucho que decir. Dice una frase que en su síntesis es completa, ¿no? Oh Dios, ten compasión de este pecador. Eso le basta. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el fariseo no ora desde el corazón. El fariseo ora desde la razón y desde sus propias categorías. El publicano, en cambio, postrado, ora desde el corazón. Cumple lo que dice la primera lectura, que Dios ve el corazón de los suyos. Y eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo, que tengamos un verdadero encuentro con Él, siempre. Y orar con el corazón, y ya nos va dando luz el Evangelio, solo es posible cuando somos conscientes de nuestros pecados. ¡Qué paradoja! Pero esta es la paradoja cristiana que se canta siempre en la vigilia de la Pascua. ¡Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor! El encuentro con Dios tiene como raíz, como fundamento, la conciencia del propio pecado. Quien no se sabe pecador, quien no se reconoce pecador, no puede reconocer que Dios puede hacer algo por él, no se puede sentir salvado. A lo sumo, puede sentirse justificado o exigiendo un derecho, como el fariseo, que dice, esto me lo merezco, pero no entiende la gratuidad, el don, el regalo de Dios. Esta síntesis de estos dos personajes, el fariseo y el publicano, de alguna manera está en la segunda lectura, que es impresionante. Pablo le habla a Timoteo y Pablo es un fariseo, o al menos procede de la escuela farisea. Y Pablo pareciese que se vanagloria de sí mismo. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, me está reservada la corona de la justicia. Compara la vida cristiana aún al deporte. El que triunfaba en aquel momento recibía la corona de laurel. Esta corona es la corona de gloria que compara Pablo a esta corona de aquel tiempo. Pero lo hace aparentemente con un lenguaje que puede parecer como de, bueno, este es un fariseo que también se vanagloria como el del Evangelio. Pero si nos fijamos un poco más es todo lo contrario, porque luego dice, el Señor es aquel que dará esta corona no solo a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Es decir, Pablo es consciente de que ha combatido, pero que la corona no la recibe en virtud de sus méritos, sino como un don de parte de Dios. Y por otra parte, esa corona no es exclusiva del que llega en primer lugar, es para todos. Y por eso es una síntesis, porque Pablo es por una parte consciente de lo que Dios le ha dado, pero por otra reconoce que es verdaderamente un don la salvación. Y esta puede ser la actitud que estamos llamados a tener y lo que Dios nos pide que vivamos, ¿no? Una conciencia profunda de que todo lo recibimos. Esta frase, los que han aguardado con amor su manifestación, tiene un cierto sabor litúrgico. Al final, después del Padre Nuestro, diremos esto: líbranos de los males a quienes aguardamos tu venida.
El creyente es el que espera la venida, el que es consciente que todo viene de Dios, no de nuestras fuerzas. Y por eso, finalmente, podemos quizás aterrizar esto a nuestra vida, a la práctica, esta semana, como con esta actitud del corazón, con esta mirada sobre nuestra propia realidad, la de quien ora con el corazón, es decir, esperándolo todo de Dios. Todo lo espera de Dios. El Salmo siempre es muy bello el Salmo, porque el Salmo es la respuesta que nosotros decimos, pero no con nuestras palabras, sino con la palabra de Dios. Y entonces la respuesta a esta palabra que Dios nos ha dado hoy dice: el afligido invoca al Señor y Él lo escucha. Y la estrofa dice: bendigo al Señor en todo momento. Qué profundo esto. Bendecir al Señor en todo momento, también en las malas, también cuando te sientes solo, cuando tienes enfermedades, cuando hay cosas que no ves claras en la vida. Ahí es cuando podemos orar con el corazón, bendecirlo en todo momento. El cristiano es el que alaba y el que le dice a Dios: lo has hecho bien, tú eres bueno. Esa es la síntesis de esta palabra. En definitiva, orar con el corazón es posible para el que tiene fe. Y el que tiene fe es aquel no simplemente que sabe que Dios existe, sino que Dios me ama. Puedo orar con el corazón cuando soy consciente de que Dios me ama y por tanto todo lo que sucede está bien, es para mi salvación y me lleva a dar gloria a Dios. Pidámosle a la Virgen esta gracia. Ella es la que se humilló, no la que se ensalzó, la que entendió en qué consiste orar con el corazón.